Robert Valencia ya estuvo hace algunos meses con nosotros aquí en Sala de Prensa Blue, es periodista, es analista, está radicado en la ciudad de Nueva York, hace parte de esa muy respetable red periodística de Conectas, es comentarista de cadenas como CNN en Español y Univisión. Robert, como siempre, un gusto saludarte aquí en Sala de Prensa Blue en Colombia. Juan Roberto, buenos días y un saludo cordial también a la mesa de trabajo de la Blue. Gracias por tenerme en su espacio. Al revés, gracias por acompañarnos porque sabemos que el trabajo aumenta con el paso de las horas, Robert, en estos días. Hoy domingo, si uno hace un repaso de los principales medios americanos, hablábamos del New York Times, el Washington Post hace hoy también un recuento impresionante de lo que ha sido esta campaña, las grandes cadenas de televisión. Hoy esa fotografía, ¿qué muestra, Robert? Hay una mezcla de entusiasmo, hay una mezcla de incertidumbre, hay una mezcla de ansiedad, yo creo que un poco más de incertidumbre que cualquier otra cosa. Es decir, obviamente, si uno ve que Joe Biden está liderando la intención del voto, pero en vista de que estamos en medio de una pandemia que no cede, por lo menos aquí en Estados Unidos, no hay, digamos, señales de que haya algún tipo de descenso en los contagios, sino todo lo contrario, están aumentando los contagios aquí en Estados Unidos, pues las personas se muestran un poco preocupadas porque, bueno, no quieren estar en aglomeraciones, no quieren hacer largas colas, pero eso de cierta manera no ha impedido que esto suceda. Es decir, yo creo que eso también ha generado estas enormes filas en algunos estados donde la gente espera más de 7 horas para poder votar o entregar su papeleta. Es decir, es una mezcla de emociones, hay que decirlo. Hay mucha tensión para muchas personas. Estas son las elecciones más importantes tal vez en una generación. Porque para muchos esto lo consideran un asunto de vida o muerte. Y no sabemos realmente si ya tendremos los resultados finales para saber quién será el presidente en los próximos 4 años. Bueno, regularmente nunca sabemos en la noche del 3 o en la noche de las elecciones, siempre ocurre al día siguiente, pero como están las cosas y como no sabemos si algunos estados puedan hacer el conteo decisivo más allá del 3 de noviembre, pues todo, como vuelvo y indico, pues es un aire de incertidumbre, es un aire de ansiedad que también ha llevado a que más de 82 millones, Juan Roberto, 82 millones de personas salgan a votar. Esto es un récord y va a ser un récord porque están diciendo, y con esto quiero concluir este punto, se pronostica que más de 150 millones de personas y tal vez más salgan a votar. Es decir, superan por mucho los 138 millones de personas que votaron en el 2016. Precisamente por eso, por una mezcla de incertidumbre, es una mezcla de ansiedad, puede que los candidatos no generen mucho entusiasmo, pero en las condiciones actuales en las que nos encontramos en este país es lo que ha llevado a este enorme número de personas que han salido a votar en muchos estados del país. Robert, usted habla de un clima ante todo de incertidumbre, bueno, de tensión, polarización, pero de incertidumbre general. ¿Esto cómo se puede traducir en la votación? Y se lo pregunto porque hablábamos con Edward Soto hace instantes que las encuestas dan como ganador a Biden, pero esa incertidumbre se puede traducir en que nadie sabe a ciencia cierta quién va a ganar. Es así. Es que es así, mira, por ejemplo, la entrevista que dio Joe Biden justamente hace aproximadamente 2 semanas con la cadena CBS en el programa 60 Minutes o 60 Minutos, sí. Él mismo decía que él no daba su victoria por sentada. Es decir, yo creo que se entiende que aunque bien, es decir, es cierto que las encuestas indican que él gana, hay que recordar que aquí los presidentes no se escogen por voto popular, sino son por el colegio electoral, que es un proceso bastante complicado de explicar de cierta manera para aquellas personas que no viven en Estados Unidos. Aquí son un grupo de electores, que son 538 electores, dentro de los que se cuentan senadores, representantes a la Cámara en el Congreso, y estas personas se reúnen para elegir al próximo presidente. Obviamente, en el transcurso de la noche
de elecciones, el que gana, el que alcance 270 de electorado, de esos electores, 270, que es el número mágico, ya con eso se hace a la presidencia, luego se hace un conteo de quién es el presidente, quién es el vicepresidente, etcétera. Es un proceso un poco difícil de explicar, como vuelvo y menciono, pero yo creo que las personas, entendiendo de lo que ocurrió en el 2016, cuando Hillary Clinton ganó el voto popular, pero no ganó el voto electoral, yo creo que muchas personas no se confían tanto en lo que dicen las encuestas. Y yo creo que debe ser así, porque las encuestas no deben ser tratadas como si fuera una bola de cristal. Es una forma de más o menos entender, o como un barómetro para entender las emociones de los votantes y la intención de los votantes. Obviamente, yo creo que algunas encuestadoras han aprendido la lección de tener en cuenta otras variables. Muchos de ellas no tuvieron en cuenta el factor de la educación, por ejemplo. Sí. En la cual pues muchas personas que no son egresados de una universidad o de una institución de educación superior, regularmente esas personas que no tienen eso votan republicano. Las personas que son educadas en el sentido de recibir una educación superior votan demócrata. Entonces, creo que con todo lo que hemos visto, más el tema del coronavirus, más la tensión racial, más la crisis económica, más la crisis de salubridad, como lo menciono, pues eso es lo que ha llevado a muchas personas a salir a votar, realmente, y especialmente los jóvenes. Sí, oiga, qué cantidad de factores, Robert, inciden a la hora de una votación en un país tan diverso, en un país tan complejo como es los Estados Unidos, y en una situación tan difícil, todo atravesado por la pandemia. Eso que usted menciona de los jóvenes, de los latinos, de los afros, ¿qué tanto van a pesar en esta elección, Robert? ¿Qué dicen los analistas en Estados Unidos? Pues según los resultados que hemos visto, más de 3 millones de latinos han salido a votar. Yo creo que eso también es una cifra récord. Ahora, lo que llama la atención, por lo menos dentro de los votantes hispanos, es que Joe Biden no va a tener la misma cantidad de apoyo que recibió Hillary Clinton. 79% de hispanos en el 2016 votaron por Hillary, sí, mientras que los hispanos han expresado su apoyo a Biden en un 65%, que es una cifra relativa, pues ha habido un descenso realmente, sí, precisamente porque no ha habido esa, digamos, ese entusiasmo que generan los candidatos, pero también hay que ver que hay muchas personas que están decantándose por Donald Trump. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, Juan Roberto, y es lo que ha sucedido precisamente en el sur de la Florida, y como tú bien sabes, hay, digamos, un reclamo por una posible injerencia de la bancada del Centro Democrático en un estado como la Florida. Un grupo de representantes demócratas expresaron su queja frente a la campaña de desprestigio, porque yo creo que hay que decirlo así, que ha venido surgiendo principalmente en cabeza de María Fernanda Cabal, quien ha dicho que Joe Biden es castrochavista, y obviamente ese mensaje pues cala dentro de las personas que viven en el sur de la Florida, y particularmente los colombianos. Y yo creo que, aunque muchos dicen, bueno, pero el Centro Democrático no puede hacer un cambio en la elección del votante hispano, pero no podemos olvidar que la Florida es un estado pendular. Cuando hablo de estado pendular, es un estado que puede votar o demócrata o republicano, y tal como están las cosas en estos momentos, la campaña está muy cerrada en la Florida. Así que un voto colombiano no es despreciable, es un 8% del electorado latino, es decir, 248,000 colombianos. Siempre son bastantes. Pensé que eran menos, Robert, pensé que eran menos. No, son muchísimos. Y es que hay una cosa que también hay que analizar acá. Las elecciones se pueden ganar por un margen muy cerrado. De hecho, Donald Trump ganó Pensilvania, por ejemplo, en el 2016, con 44,000 votos, que eso es un 0,5, 0,7%, sí. Nada, o sea, es que él lo ganó por un margen muy cerrado. No sé si se pueda repetir esa fórmula este martes, pero en vista de esta campaña, digamos, que sean 40,000 votos de los colombianos o 20,000 votos dentro del electorado colombiano puede hacer mucha diferencia. Puede que no lo sabremos sino hasta el martes, pero precisamente por eso hay tanto en juego que literalmente cada voto cuenta. Por eso es que los republicanos y los demócratas están haciendo
lo imposible, el uno para evitar que las papeletas sean contadas, la otra bancada hace lo posible para que sean contadas más allá del 3 de noviembre, porque saben que cada voto en estas ocasiones cuenta, y es precisamente lo que ha suscitado, por ejemplo, en la Florida, en donde vemos, por ejemplo, que ha habido este reclamo de injerencia, porque, bueno, como bien lo acabas de mencionar, hubo injerencia en el 2016 y no quieren que ocurra lo mismo en el 2020. Oiga, qué cantidad, repito, de aristas, de factores, de análisis sobre esta elección que para nosotros desde afuera pues resulta apasionante, y seguramente lo que pase pues va a significar un cambio radical o una continuidad en las políticas, sobre todo en temas de narcotráfico, en temas de TLC con nuestro país. Robert, como siempre, un gusto, lo dejamos y seguimos en contacto porque esto apenas está comenzando. Pues con muchísimo gusto. Yo creo que esto va a seguir de largo, Juan Roberto. No me diga eso, hombre. La incertidumbre es alta. Yo pensé que esto se definía rapidito, pero no. Todo parece que no. No creo. ¿No? ¿Cuándo cree usted que se sabe que hay presidente? Bueno, Juan Roberto, están diciendo que probablemente o el fin de esa semana, es decir, para la semana, el viernes de esa semana, o incluso a finales de noviembre. Y otro factor, y yo sé que nos tenemos que ir, pero como bien tú mencionas, son muchas aristas. No hay que olvidar que hay una nueva jueza en la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, que puede inclinar la balanza a favor de los republicanos. La que nombró Trump, todo claro. se teme, exactamente, se teme que eso podamos tener una elección al estilo 2000, en donde la Corte Suprema fue quien decidió quién era el presidente, y seguro el presidente Donald Trump va a disputar los resultados, va a decir que hubo fraude en las papeletas, así que esto añade aún más esa incertidumbre, y en donde incluso los republicanos esperan que la Corte Suprema pueda incluso tener algún tipo de influencia en estas elecciones, pero no lo sabremos todavía. Sí. Yo creo que lo sabremos tal vez más allá, o en la noche del martes o tal vez al día siguiente. Ay, Dios mío. Bueno, Robert, estaremos pendientes y volveremos a hablar con usted. Robert Valencia, en Nueva York, un abrazo y gracias. Muchas gracias, Juan Roberto. Robert Valencia, periodista y analista, hablando, repito, de la cantidad de aristas que tiene este tema, el de las elecciones de este martes en los Estados Unidos.